Job capítulo 1, el verso 6 en adelante. Si se puede poner en pie, hermanos, que el Señor les bendiga. Felicitar al pastor David Batres por su reelección esta asamblea pasada, y también, aleluya, como nuevo secretario tesorero del distrito. Que el Señor le bendiga y lo use poderosamente en el nombre de Jesús. Y bueno, ahí nos vamos a seguir viendo en el consejo administrativo por 2 años más, o hasta que el Señor lo permita. Amén. Gloria a Dios. Job capítulo 1, el verso 6 en adelante. Cuando lo tenga me regala un amén, por favor. Amén. Dice la palabra de Dios así, en el nombre de Jesús. Léalo conmigo, por favor. Dice: un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también. Algunos dicen: no, Satanás no puede entrar en los templos, porque aquí solo están los hijos de Dios y la presencia de Dios. Con que se metió en el cielo, hermano, y no se va a meter en la iglesia. Así que voltee a ver al hermano que tiene a la par y mírele qué cara tiene. Aleluya. No, hablando en serio, tengamos cuidado, porque el enemigo se puede meter en la iglesia y destruir la iglesia. Pero 2 opciones tiene: o se pone a alabar al Rey de Reyes juntamente con nosotros, o se va. ¿Cuántos dicen amén? Verso 7. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo: de rodear la tierra y andar por ella. Usted le ha preguntado a alguien: ¿a dónde andábamos? Ahí ha andado dando vuelta. Pues de ahí viene. El mismo espíritu es, hermano. Verso 8. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job? Ahí creo que ahí tendría que ser Ariel. ¿No has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Otra versión dice: en tu misma cara. Verso 12. Dijo Jehová a Satanás: he aquí, todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y ni 2 veces lo pensó, y salió Satanás delante de el Señor. Vamos a leer una vez más el verso 10, por favor. Dice: ¿no le has cercado alrededor a él, a su casa y a todo lo que tienes? Vamos a volver a leer esa pregunta. ¿No le has cercado alrededor a él, a su casa y a todo lo que tiene? Yo quiero predicar esta preciosa tarde, hermanos, bajo el tema: el cerco de Dios. Diga conmigo: el cerco de Dios. Levante sus manos y diga: Señor, abro mi mente, mi corazón, mi oído y mi total atención a tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, yo quiero, Dios, pedirte que nos ministres, así como te moviste en medio de la alabanza. Que tu Espíritu Santo se siga moviendo en esta congregación, en medio, Señor, cuando esté predicando tu hermosa palabra. En el nombre que es sobre todo nombre, y con la autoridad del Espíritu Santo de Dios, yo reprendo todo demonio que quiera distorsionar y afectar esta tarde, y que tu presencia, Señor, ministra nuestras vidas. Háblanos, Señor, y que esta palabra pueda caer en buena tierra y dando fruto al 100%, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Damos un fuerte aplauso al Señor Jesucristo. Diga conmigo: háblame, Señor. Puede tomar su asiento. Apenas estoy preparando el camino para el profeta de Dios después de mí, y es un honor para mí, hermanos,
aleluya, poder estar, y voy a estar hasta el final, gloria a Dios, también para ser bendecido y ministrado. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? El cerco de Dios. Hermanos, yo sin duda alguna creo que todos hemos escuchado la historia de Job, y es que, para ser honesto, no voy a desarrollar un mensaje directamente de Job, pero quiero recordar que la historia de este hombre en la Biblia es realmente sorprendente y poderosa. Job tenía una vida consagrada a Dios. Dice la Biblia que Dios mismo decía que él era íntegro y era temeroso de Dios. Y como resultado de esto, él era siervo, era íntegro, era temeroso de Dios, era apartado de mal, es decir, era santo, hermano. Entonces, como resultado de esto, Dios lo había cercado alrededor. Job capítulo 1, el verso 10, en diferentes versiones, mire cómo dice la palabra de Dios para todo. ¿Acaso no lo proteges a él, a su casa y sus posesiones? Aleluya, Dios habla hoy, dice: tú no dejas que nadie lo toque, ni a él, ni a su familia, ni nada de lo que tienes. Tú bendices todo lo que hace. Y él es el hombre más rico en ganado en todo el país. La Nueva Traducción Viviente, mire cómo lo dice el verso 10: siempre has puesto un muro de protección alrededor de él, de su casa y de sus propiedades. La NBI dice: ¿acaso no está bajo tu protección él y su familia y todas sus posesiones? De tal modo has bendecido la obra de sus manos, que su rebaño y su ganado llena toda la tierra. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? La traducción del lenguaje actual dice: tú siempre lo proteges a él, a su familia, cuidas todo lo que tiene y bendices lo que hace. Sus vacas y ovejas llenan la región. Y la Reina Valera, la que normalmente usamos nosotros, dice el verso 10: no le has cercado alrededor a él, a su casa y todo lo que tiene. Esto nos confirma, mis amados hermanos, que así como Dios protegió a Job, su familia y sus posesiones, también Dios protege a los que le sirven. También Dios protege a los que le temen. También Dios protege a los que se guardan para él. Es decir, que vale la pena servir a Dios. Es decir, que vale la pena guardar la santidad. Es decir, que vale la pena ser íntegro delante de Dios. Porque la integridad de Job, hermanos, producía una cobertura más allá de una familia rica, más allá de una familia pudiente. Aleluya, más allá de su gran ganado, más allá de sus posesiones, aleluya, y de su amplio territorio. La integridad de Job producía una cobertura espiritual, invisible, sobrenatural y poderosa, que ni el mismo diablo podía pasar el cerco que Dios había levantado alrededor de Job. Alguien dice amén. Escuche esto: algunos están trabajando duro para tener una casa, para tener un carro, para tener cosas bonitas, para producir, para crecer y obtener riquezas, estabilidad y comodidad. Y esto no está mal, no me malinterprete, pero el problema es que lo están haciendo sin el cerco de Dios. El problema es que lo están haciendo sin la protección de Dios. El problema es que lo están haciendo sin la cobertura de Dios. El asunto no es, aleluya, crecer o anhelar, soñar con posesiones y cosas importantes y valiosas en este mundo. El problema es que lo queremos hacer sin la cobertura de Dios. La Biblia dice en Salmo 127:1: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. ¿Sabe por qué? Porque todo depende de Dios, porque yo dependo de Dios, porque usted depende de Dios. Alguien dice amén.
Algunos están haciendo planes en su vida, pero lo están, aleluya, están haciéndolo sin el cerco de Dios. No están poniendo a Dios como base de su vida. Y cuando lo haces, escúcheme esto, todo se frustra, hermanos. Jóvenes, ¿cuántos jóvenes dicen amén? No le voy a preguntar si tiene noviazgo, porque quizás no tiene el permiso de su mamá, ¿verdad? Y no quiero que vaya a castigarle más el día del amor y la amistad que dicen allá afuera. Pero cuando usted está tratando o trata de establecer un noviazgo sin la cobertura de Dios, ese noviazgo se va a frustrar. Cuando tu matrimonio está basado, aleluya, diferentes cosas, pero sin el cerco de Dios, tu matrimonio se empieza a frustrar, tu familia se empieza a frustrar. Tratas de levantar un negocio, pero no tienes el cerco de Dios o la protección de Dios. El negocio se empieza a frustrar, el trabajo se empieza a frustrar, todo lo que haces se frustra, porque no hay el ser o no está el cerco de Dios, hermano. Amén. Planee todo lo que quiere en su corazón, pero asegúrese de tener la cobertura de Dios. Voy a volver a decir esto: planee todo lo que quiere en su corazón, pero asegúrate de tener la cobertura del Dios Todopoderoso. ¿Alguien dice amén? Si quieres viajar, yo oigo a algunos jóvenes: yo quiero viajar y andar por el mundo. Excelente, mi hermano, pero sobre todas las cosas, preocúpate de tener la cobertura de Dios. Si quieres levantar un negocio y hacer una empresa y quieres profesionalizarte y trabajar de X profesión, gloria a Dios por eso, pero asegúrate de tener el cerco de Dios en tu vida. Aleluya. Si quieres casarte, si quieres tener una familia estable, un matrimonio sano y duradero, asegúrate de tener el cerco de Dios en tu vida. Alguien le da aplauso al Rey Jesucristo ahora. Porque Dios también quiere darte todo eso. También Dios quiere bendecirte, pero asegúrate de tener el cerco de Dios en tu vida. El problema no son tus planes, tus sueños, tus deseos de crecer, de avanzar, de prosperar, porque yo creo en un Dios que prospera desde la palabra de Dios. Alguien dice amén. El problema no es que prosperes, el problema es que lo hagas sin la cobertura de Dios. El problema no es que lo hagas sin el cerco de Dios. Todos nos podemos Salmos capítulo 91, ¿cierto? Algunos lo usan como amuleto de buena suerte. El Salmo 91, el poder del Salmo 91 no está en memorizarlo, sino en practicarlo. Dice la Biblia: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Cuántos dicen amén? El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra. Cuando estamos con la cobertura de Dios, aleluya, vamos a ser intocables, mi hermano, si el Señor así lo quiere. Dice el verso 2: diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador y de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá. ¿Cuántos dicen amén? Y debajo de sus alas estará seguro. Escudo y adargar es su verdad. No temeré al terror nocturno, ni saeta que vuele de día. ¿Cuántos dicen amén? Simplemente porque estamos bajo la sombra del Omnipotente, hermanos. El problema es que no queremos, el problema es que queremos ser prosperados, pero sin el favor y la gracia de Dios. No es un problema ser prosperado, el problema es sin la cobertura de Dios. Porque no hay cosa más poderosa que crecer, que avanzar, que casarte, que formar una familia, que tener un trabajo, un negocio, sueños, meta, casa, carro, pero con la cobertura de Dios, pero con el favor de Dios. Alguien dice amén, hermanos. Yo estoy seguro que Satanás intentó muchas veces afectar a Job, pero no pudo, porque había un cerco de Dios que lo protegía. Cuando Satanás le pregunta a Job: ¿has visto a mi siervo Job? Satanás no lo conozco, no.
Cuando Dios, perdón si me equivoqué, cuando Dios le pregunta a Satanás, ¿has visto a mi siervo Job? Satanás sabía qué responder. Él le dijo, sí, ¿acaso sirve Job a Dios de balde? ¿No lo has cercado tú alrededor? Eso me dice a mí. Yo estoy seguro que Satanás intentó muchas veces afectar a Job, pero no pudo ninguna vez. ¿Sabe por qué? Porque simple y sencillamente estaba protegido por Dios. No era la protección y cobertura humana. No era que estaba protegido por aleluya, Estados Unidos, o la protección, aleluya, la cobertura americana, o la cobertura rusa, o la cobertura china y sus hermanos grandes ejércitos, Japón. No, era la cobertura del Dios Todopoderoso, Jehová de los ejércitos. Job tenía la protección del Dios del cielo y de la tierra. Y cuando él dice que nadie puede entrar, si Dios dice que nadie puede entrar, nadie va a entrar. Si Dios dice que nadie te puede tocar, nadie te va a tocar, porque no hay autoridad sobre él. No hay demonio, no hay ejército, no hay rango en el infierno, ni Satanás mismo puede hacer absolutamente nada cuando el cerco de Dios está activo en la vida de una persona. Alguien dice amén. Mire, yo no sé, sospecho que no, pero yo creo que realmente ni Job se daba cuenta de cuántas veces Satanás intentó dañar a Job. De cuántas veces Satanás quiso tocar a los hijos de Job. De cuántas veces Satanás quiso tocar el ganado de Job. Porque cuando Satanás le responde al Señor, dice: ¿no lo has acercado tú a tu familia y a sus posesiones? Es decir, que Satanás intentó tocarlo a él, intentó tocar su esposa y sus hijos, pero no pudo, porque había un cerco de Dios. Intentó tocar su ganado, pero no pudo, porque había un cerco de Dios. Intentó tocar cualquier cosa de Job, pero no pudo, porque había un cerco de Dios. ¿Está conmigo? Yo pienso que a lo mejor Job ni cuenta se daba. Hay un hermano que yo amo mucho. Él tiene un dicho que dice: solo Dios sabe de cuántos peligros nos ha guardado. ¿Cuántos dicen amén? Solamente Dios sabe. ¿Y sabe qué es lo que veo de Job? Job capítulo 1, el verso 5, por favor léalo conmigo. Lo que sí veo de Job, hermanos, yo no sé si él se daba cuenta de cuántas veces Satanás intentó tocarlo y dañarlo. Yo no sé, pero hay una integridad, hay una devoción de Job. Job capítulo 1, verso 5, mire lo que dice: y cumplidos estos días, aleluya, perdón, este es Esther. Dice, aleluya, y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocausto conforme al número de todos ellos, hablando de los hijos, porque decía Job: quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Mire, hermano, yo no sé si Job se daba cuenta de cuántas veces Satanás intentó tocarlo a él, a su familia, a sus hijos y sus posesiones. Pero lo que yo veo de Job, y aquí empiezo a predicar esta tarde, es que Job se levantaba todos los días por la mañana, todos los días ofrecía holocausto, aleluya, por sus hijos. Él era un tremendo intercesor. Él decía: quizás mis hijos están en mal camino, quizás mis hijos están haciendo cosas que no son agradables delante de Dios, pero yo voy y levanto un holocausto a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Lo único que veo de Job es que él clamaba por sus hijos, y él decía: por si acaso. En otras palabras, Job no le daba aguas al diablo. Job no se descuidaba. Job no decía: bueno, hoy no me voy a levantar a ofrecer holocausto, sino que todos los días se levantaba muy de mañana a empezar a clamar por sus hijos, para que, aleluya, la cobertura de Dios estuviera sobre ellos. Alguien dice amén.
El enemigo intentaba una y otra forma, pero había un cerco que Dios había levantado y no podía hacer ningún daño. Es muy probable que los hijos de Job no tenían la devoción que su padre Job tenía y ese temor que Job tenía. Yo sospecho que el temor y la carga de Job por sus hijos, por si habían pecado ellos, era porque probablemente no respetaban a Dios. Pero la oración de un padre, ¿está conmigo? Pero la oración de un padre todos los días por la mañana, aleluya, yo lo voy a contextualizar ahora. Yo me imagino a Job en este tiempo diciendo: Señor, aleluya, yo no sé si mi hijo anda en malos caminos. Señor, yo no sé lo que mi hijo está viendo y chateando en el teléfono. Señor, yo no sé las amistades de mis hijos, pero yo te pido por mis hijos. Guarda a mis hijos, protege a mis hijos, perdona el pecado de mis hijos. Alguien dice amén. La oración de un padre. Dios puso un cerco que protegía a los hijos de Dios. Aunque los hijos de Dios, los hijos de Job, aunque los hijos de Job pudieran pecar contra el Señor, Dios lo protegía simplemente por la oración intercesora del Padre, mi hermano. Y este es el corazón de la oración intercesora, porque Job no hacía esto por él lo hacía por sus hijos, aleluya. Y este es el corazón de la intercesión: presentarse delante de Dios, no para mí, no por mí, sino por alguien más. Esto es lo que produce la perseverancia de la intercesión. Diga conmigo: todos los días. Escúchame esto, no tienes idea de cuántos peligros Dios te ha guardado, que quizás no te diste ni cuenta de muchas veces que Dios te protegió mientras manejabas en el carro, mientras andabas en la costa y en el bus, mientras caminabas en una cuadra. No te diste ni cuenta de cuántas veces el enemigo quiso quitarte la vida. ¿Y sabe por qué? Porque había un cerco de Dios que te estaba protegiendo por la oración de tu mamá, de tu papá, de tu familia, por la oración de tu pastor. Alguien dice amén. Yo conozco hijos, voy a mencionarlo directamente. Yo tengo un cuñado, tengo dos, pero hay uno que no quiere nada de la iglesia. Aleluya, no tiene vicio, no tiene, aleluya, cosas raras. A lo mejor simplemente no quiere nada de la iglesia. Pero si usted ve, él anda en su moto, él anda todo bien, anda en su carro, anda aquí, allá, y no le pasa nada. No tiene accidente, nadie le roba nada. Aleluya, pero lo que sí sé es que mi suegra se levanta a la 1, 2, 3 de la mañana a clamar por sus hijos. Señor, guarda a mis hijos. Señor, protege a mis hijos. Y la oración de la madre, la oración de los padres, protege a nuestros hijos. Amén, hermanos. Tal vez usted puede decir: yo veo a aquel inconverso que no quiere nada de la iglesia, que no ama a Dios, que no va a la iglesia, pero le va bien. Lo que usted no sabe es que ¿quién sabe qué personas están orando por él? Y si, aleluya, el enemigo no los ha tocado, es porque hay alguien que está clamando por él o por ella. Amén, hermanos. Muchas veces no vemos el ataque porque nunca llegó, ya que el cerco de Dios lo detuvo. Voy a volver a decir esto. Muchas veces no vemos el ataque porque nunca llegó, ya que el cerco de Dios lo detuvo. Alguien dice gloria a Dios. Papá, mamá, escúchame por favor. No dejes de orar por tu hijo. Papá, mamá, no dejes de orar por tu hijo. He escuchado a algunos: no, ya mi hijo tiene 18 años, yo ya perdí mi responsabilidad, o hasta ahí llegó mi responsabilidad. No importa si tienen 30, 40, 50 años, tú tienes la obligación de orar por tus hijos. Y hay un cerco que Dios va a levantar alrededor de tus hijos. Papá, mamá, tu
Tu oración protege a tus hijos. Tal vez tus hijos no quieren nada de la iglesia ahora. Tal vez tus hijos no quieren nada de Dios. Pero tu oración, aleluya, está siendo escuchada por el Dios del cielo. Y esa oración intercesora está protegiendo a tus hijos. Alguien dice amén. Alguien siente la gloria de Dios esta noche. Aleluya. Es que papá, mamá, tu oración teje un cerco, un muro, un vallado que Dios pone alrededor de la casa tuya y de tus hijos. Tu oración construye un muro de protección inquebrantable. Y aunque el diablo quiera tocarlo, si Dios dice no, es no, mi hermano. Alguien dice gloria a Dios. La oración de los padres sí cuenta. ¿Está conmigo, hermanos? ¿Y cómo logró este cerco Job? Dice la Biblia que no has, dice el Señor, le dijo el Señor a Satanás, no has considerado a mi siervo Job. Job era el siervo de Dios, porque hay una protección, hay una bendición, hay un respaldo cuando le servimos a Dios. Papá, mamá, no te canses de servirle a Dios. No te canses de venir a la iglesia. No te canses de activar. No te canses de trabajar para la obra de Dios, porque eso ayuda que el cerco de Dios esté en tu casa, en tu familia y con tus hijos. Alguien dice amén. La Biblia dice, el ángel de Jehová acampa alrededor. Ese es el cerco de Dios. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. Alguien dice amén. El cerco de Dios se había levantado por el servicio de Job y por el temor de Dios. El temor a Dios. Temor es respeto. Hay gente que ni dentro de la iglesia respeta a Dios. Eso lo vi en otro país, aquí no. Pero tu respeto a Dios teje un cerco de protección a tu vida. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le respetan, de los que le temen, aquí dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. ¿Sabe qué había formado el cerco de Dios en Job? Su integridad, su intimidad con Dios. Diga conmigo, intimidad. Algunos confunden intimidad con actividad y piensan que ser activo en la iglesia es tener intimidad con Dios. Y estoy en un ministerio, y estoy en el ministerio de alabanza, estoy con los servidores, estoy en la cocina, soy muy activo en la iglesia, pero actividad no es intimidad. Aleluya, escúcheme, mi hermano, se lo digo con mucho respeto. He orado frente a miles de personas, he orado, hermanos, en diferentes eventos, pero la oración más importante que nosotros levantamos no es la que hacemos en un púlpito o frente a miles de personas. La oración más importante que levantamos es en la intimidad. Cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Porque la oración más importante es la que hacemos a sola con Dios. Yo no sé si usted sabe, estuve orando en noviembre frente a todos los miles de personas que había en el estadio de Cuscatlán, hermano, pero es que uno puede orar, hermanos, aleluya, bien, y yo puedo hasta escribir la oración y puedo ser muy elocuente, porque algunos son muy elocuentes para cuando tienen un micrófono, aleluya, su tono de voz cambia, aleluya, y puede decir algo bonito, pero eso no es tan poderoso como cuando vas a tu cuarto, doblas tus rodillas y empiezas a clamar al Señor, y tu Padre que ve lo secreto te recompensará en público. Eso es verdadera intimidad, en lo secreto, en lo íntimo con Dios. Ahí Dios se manifiesta, ahí Dios perdona. Es que a algunos nos gustan que nos vean que somos muy activos y nos gustan que nos aplaudan. No, mi hermano, la oración más poderosa es la que hacemos en la intimidad, es la que hacemos en el cuarto, es la que hacemos en la casa. Alguien dice amén.
Tu amor a Dios va a levantar ese cerco. Tu oración intercesora va a levantar ese cerco. Isaías capítulo 54. ¿Cuántos quieren que siga predicando? Dice amén, por favor. Aleluya. Si no decía amén, de todas maneras iba a seguir, porque Dios quiere decirle algo más. Isaías capítulo 54, el verso 15 al 17, por favor. Mire lo que dice. ¿Lo tienen, hermanos? Dice Isaías 54, 15: si alguno conspirare contra ti, lo hará sin mí, es decir, sin mi cobertura y sin mi respaldo. El que contra ti conspirare, delante de ti caerá. He aquí que yo hice al herrero que sopla las ascuas en el fuego y que saca las herramientas para su obra. Y yo he creado al destruidor para destruir. Y el verso 17, léalo fuerte conmigo: ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos del Señor, y su salvación de mí vendrá, dice el Señor. Ninguna arma forjada contra ti conspirará. Ninguna arma forjada contra ti conspirará. Ese es el cerco de Dios. Esa es la cobertura de Dios. Si Dios dice no, es porque nadie puede entrar. ¿Alguien dice amén? ¿Alguien dice amén, hermanos? Diga conmigo: el cerco de Dios. Sin embargo, si alguien me ayuda en el teclado para que vayan pensando los hermanos, que quiero terminar. Sin embargo, a pesar que la cobertura de Dios es real y poderosa, escúcheme esto: Dios nunca promete que no tendrás problemas. Dios nunca promete que no tendrás pruebas. Pero sí que vas a ser victorioso en medio de esos problemas. ¿Está conmigo, hermanos? Y como no le quiero aburrir, ¿cuántos aburridos dicen amén? No, hombre. Pues ya no predico. Eso es porque no está pendiente. Pero no vamos a leer toda la cita, pero en la Biblia encontramos personas que estaban cercadas por el Espíritu de Dios. ¿Está conmigo aquí, hermano? La Biblia dice en Segundo de Reyes capítulo 6, el verso 15, que Eliseo estaba rodeado por los enemigos. ¿Usted conoce la historia? Eliseo estaba rodeado y el siervo de Eliseo, mi hermano, estaba que se moría del susto, porque el ejército lo había sitiado, el ejército lo había rodeado. Pero Eliseo tenía una actitud diferente. El siervo de Eliseo le pregunta a Eliseo: Señor, ¿qué vamos a hacer con todo este ejército que nos ha rodeado? Pero Eliseo le dice: aleluya, los que están con nosotros son mayor, aleluya, son más que los que están con ellos. Alguien dice amén. Y Eliseo le dice a Dios: Señor, yo te pido que abra los ojos de este siervo. Y cuando los abrió, la Biblia dice que empezó a ver caballos y carros de fuego, un ejército celestial. ¿Sabe qué es eso? El cerco de Dios. El cerco de Dios estaba protegiendo a Eliseo, mi hermano. ¿Alguien dice amén? No siempre vemos el cerco de Dios, pero siempre está allí. No siempre vemos el cerco de Dios, pero siempre está allí. Alguien dice amén a eso. David, cuando él estaba huyendo del rey Saúl para matarlo, aleluya, el Señor lo protegió a David. En el Salmo capítulo 18 verso 2 dice: Jehová es mi roca, mi castillo y mi libertador. Alguien dice amén, hermanos.
Daniel tenía ese cerco de Dios. Estaba en el foso de los leones, pero los leones no se podían acercar a Daniel porque estaba protegido por Dios. Sadrach, Mesach y Abednego estaban en el horno calentado 7 veces más de lo normal, pero el fuego no les llegaba. ¿Sabe por qué? Porque estaba protegido con el cerco de Dios, hermanos. Dios no evitó que metieran a Daniel en el foso de los leones. Escuche esto, por favor. Dios no evitó que metieran a Daniel en el foso de los leones, pero sí evitó que los leones se lo comieran. Dios no evitó que los 3 hebreos los metieran al horno de fuego, pero sí que ellos se quemaran. Dios no evitó que Saúl persiguiera a David para matarlo, pero sí evitó que lo mataran. Escúcheme esto: tal vez Dios no va a evitar que te traicionen, pero sí que esa traición te destruya. Tal vez Dios no va a evitar que el enemigo toque en algún momento alguna cosa de tu vida, pero sí que el enemigo te destruya. Alguien dice amén esta preciosa noche. Los que temen a Dios, los que son íntegros, los que interceden, son cercados por Dios. Alguien dice amén. Yo he escuchado a muchos ex brujos que cuentan que muchas veces intentaron afectar a cristianos, a hijos de Dios, pero que no lo lograron porque ellos estaban cercados por Dios. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén a eso? No hay brujería, no hay poder satánico que pueda tocar a un hijo de Dios cuando el cerco de Dios se ha levantado. Alguien dice amén. Y como dice una alabanza, estoy rodeado de una gloria que no veo, pero que está allí. Alguien tiene que creer esta noche: yo estoy rodeado, yo estoy cercado, yo estoy aquí, pero tengo, aleluya, mis posesiones allá en San Salvador, pero no me preocupo porque el cerco de Dios está allá. Alguien dice amén. Alguien grita amén. Isaías capítulo 43, el verso 1 dice: así ha dicho el Señor, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. Diga conmigo: no temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Y dice: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si pasas por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. Soy tu Salvador. Yo tengo un Salvador. El verso 5 dice: no temas, porque yo estoy contigo. Deme 5 minutos más para explicarle que el cerco de Dios es el mismo Espíritu Santo de Dios en tu vida. Zacarías capítulo 2, el verso 5 dice: yo seré para ella, dice el Señor, muro de fuego en derredor, y para gloria estaré en medio de ella. Ese es el cerco de Dios. Oh, mire, hermano, aquí Dios no promete ángeles solamente. Dios no promete una muralla humana. Él mismo se convierte en el muro. Él mismo se convierte en el cerco. Él mismo es la defensa de nuestras vidas. Y cuando Dios es el cerco, el enemigo se quema si intenta entrar, hermanos. ¿Está conmigo? La gloria de Dios se manifiesta dentro de nosotros. ¿Está conmigo, hermanos? Escúcheme, porque el cerco de Dios no evita las pruebas, pero sí las delimita. Y usted me puede decir: pastor, qué bonito mensaje, pero quiero recordarle que al final Satanás sí tocó a Job. Quiero recordarle, me puede decir usted, que al final Satanás sí tocó los hijos de Job. Pero quiero decirle que lo hizo porque Dios lo permitió. Y yo le voy a decir así: espero no caer en pecado ahora. Y quizás Dios permitió caer cayó en el juego de Satanás de querer tocar a Job, hermanos, para ver si Job maldecía a Dios.
Sin embargo, lo que hizo finalmente, usted conoce la historia, es que lo promovió y el Señor le dio el doble de todo lo que antes tenía. Escúchame esto, mi hermano. Si el Señor permite que Satanás toque tu vida, no es para destruirte, pero es para promoverte, es para llenarte más de bendición, es para llevarte a otro nivel, aleluya, de fe y de gloria. ¿Cuántos dicen amén? Y la Biblia dice que el Señor le dio el doble de todas las cosas que tenía. Le dio 7 hijas, 7 hijos y 3 hijas, las cuales eran las más hermosas de toda la tierra. Y hermana Esther, una de esas hijas de Job todavía vive. ¿Usted no lo sabía? Todavía es mi esposa, de las más hermosas de toda la tierra. Escúcheme esto, porque cuando usted deja de orar, lo que hace es que el cerco de Dios empieza a desvanecerse. Uy, hermano, tengo mucho que decir, pero yo sé que ya quieren oír al pastor Timoteo. Pero usted no puede dejar de orar por su familia. Hay un ministerio de intercesión que todas las iglesias tienen que tener. Pastores, algunos no los conozco, quizás no me conocen a mí, no conozco su vida, su ministerio, pero con todo mi amor, no tengo autoridad sobre ustedes, pero con todo mi corazón yo les pido: nunca dejemos de orar por la iglesia. Nunca dejemos de orar por los miembros. Nunca dejemos de clamar, porque la oración del pastor también levanta el cerco de Dios. Iglesia, si hay cosas que no han llegado a tu vida, es porque tu pastor sigue orando por ti. Es porque tu pastor todavía dobla rodillas diciendo: Señor, protege a mi hermano, bendice el negocio de mi hermano, bendice la familia de mi hermana. Alguien dice amén. Necesitamos seguir orando. Aleluya. No podemos dejar de orar ni un solo día. No puedo dejar de orar ni un solo día por mi matrimonio, por mi hija, por la iglesia que Dios ha puesto en mis manos. ¿Está conmigo, hermanos? Porque toda caída espiritual comienza en el mismo lugar, en dejar de orar. El problema no es la tentación que llega, el problema es dejar de orar. El Señor Jesucristo dijo: velad y orad para que no caigáis en tentación. El espíritu a la verdad quiere, pero la carne es débil. Y esto es interesante, mi hermano, porque en el contexto de Mateo 26, cuando el Señor dice esto, usted lee y está hablando que el Señor le dice eso a sus discípulos cuando Él está a punto de ser crucificado. Y yo quiero enseñar algo a esta iglesia. Hay una tentación de los pastores, y no estoy hablando solamente del dinero, de las mujeres y de otras cosas. Una de las tentaciones más grandes de un pastor es la misma tentación que Jesús estaba teniendo una noche antes de ser crucificado. ¿Sabe cuál es esa tentación? La tentación de abandonar todo. Jesús dijo: Señor, si es posible, pasa de mí esta copa. Como hombre, Él estaba diciendo: no, ya no quiero más. Pastor, no es cierto que a veces hemos tenido el deseo de llamar al presbítero y decir: pastor, venga a recibir esta iglesia, yo ya no aguanto más, ya no soporto más, ya no le hallo, no entiendo nada? La tentación de dejar el ministerio que Dios nos ha puesto es una de las tentaciones que llega al ministro, al pastor. Escúcheme esto, iglesia. El día que tu pastor se vaya de la iglesia, no le vayas a criticar si no doblaste rodillas por él, si no clamaste por él. No le juzgues si no, aleluya, levantaste un clamor por tu pastor. Porque la tentación va a llegar, esa tentación de abandonar todo y de dejar todo. Tienes que orar por tu pastor, porque también el enemigo quiere destruir a tu pastor. Pero cuando la iglesia ora por el pastor,
Dios levanta un cerco de Dios. Dios levanta el cerco de protección. Póngase en pie, por favor, para que piense que hoy sí voy a terminar. Pero escúcheme ahora. La iglesia necesita interceder por el pastor y la familia pastoral. ¿Está conmigo, hermanos? No se me siente, por favor. Pero usted necesita orar por su pastor. La Biblia dice en Hechos capítulo 16 que Pedro estaba preso, pero la iglesia no cesaba de orar por Pedro. Pastor, ¿no es cierto que a veces nos sentimos presos en emociones, en depresión? Yo no, tal vez ustedes no, pero yo sí he estado deprimido. Mi esposa aquí es testigo. Hace unos meses, creo que se lo mandé al pastor, hice una carta a las 2 de la madrugada, renunciando absolutamente a todos mis cargos. Y era mi primer paso para dejar el ministerio. No por pecado, no por tonterías de vicio o algo por el estilo. Simplemente a veces nos sentimos presos en depresión, en tristeza. Sentimos que las fuerzas se han acabado. Aleluya. Pero qué bueno es cuando hay una mujer, hay un hombre que está intercediendo por su pastor. Qué bueno es cuando hay una carga diciendo: Señor, usa a mi pastor. Señor, bendice a mi pastor. Señor, dale fuerza a mi pastor. Usted tiene que orar para decirle al Señor: Señor, dale paciencia a mi pastor. Porque algunos miembros rapidito le acaban la poquita paciencia que tenemos nosotros. Órele a Dios que nos dé paciencia, que nos dé paciencia. Ore por la esposa del pastor. Escúcheme esto. Ore por la esposa del pastor, porque el día que la esposa del pastor baje los brazos totalmente, uy, mi hermano, esa familia va a empezar a debilitarse. Si Dios no la levanta, ese ministerio se puede terminar en ese momento. Ore por la familia del pastor. No me venga a contar las críticas y los defectos que los pastores pueden tener si usted no dobla sus rodillas y no habla con Dios. Antes de hablar con otro miembro sobre los defectos de su pastor, hable con Dios y póngaselo en las manos de Dios, y que Dios bendiga su vida y levante un cerco. Número 2, interceda por los líderes y ministerios de la iglesia. Hay gente que son bien criticones, más que todo para la baterista de esta iglesia. Yo la conozco desde pequeña, a la hermana Esther. Qué feo tocan esos músicos, y que mire la jovencita aquí, que mire allá, y que mire. Yo le pregunto cuántas veces dobló sus rodillas por ellos. Porque qué bonito ministerio de alabanza. Pero quiero decirle que uno de los ministerios más atacados por el diablo después del ministerio pastoral es el ministerio de alabanza. Dele gracias a Dios por este ministerio de alabanza, pero ore por el ministerio de alabanza. Ore por los líderes. Ore por los líderes de caballeros, de señoras, de jóvenes. Oremos por un avivamiento. ¿Cuántos quieren avivamiento? Oremos por una unción fresca. Oremos por milagros. No sea de los que dice: ay, en la iglesia nunca pasa de lo mismo, nunca hay milagros, no veo nada sobrenatural, no veo que algo diferente pase. No me diga eso, por favor. Pero dígame cuántas veces está doblando sus rodillas para que el mover de Dios esté en la iglesia. Interceda por los cultos, interceda por los programas, interceda por las familias. Usted ve que alguien está haciendo las cosas mal, no lo critique, no le señale, no empiece a dar chambre. Y mira, ya viste a fulana de tal, lo que subió, lo que hizo, cómo andaba aquí. Escúcheme, quizás el enemigo lo está tocando, pero su oración puede proteger a mi hermano, a mi hermana, a mi hermano. Alguien dice amén. Mire, hoy sí, ya no digo más. ¿Cuántos quieren que termine? Dice amén. Vaya, ahí está. Hay un cerco de Dios invisible, pero real, hermanos. Usted me va a decir: pastor, vieras que mi hijo está perdido en vicios,
Alguien a lo mejor, siento en mi corazón decir, alguien a lo mejor tiene un familiar preso. Ore por él ahí donde está, y que el cerco de Dios llegue ahí donde está. Tal vez usted tiene a su hijo fuera de este país, en Estados Unidos, en otro lugar. Allí llega Dios también cuando usted levanta una oración y un clamor. Ore por su hijo, mi hermano, y que Dios levante un cerco. Yo quiero abrir este altar. Todavía tengo unos minutos, creo. Gloria a Dios. Bueno, quizás se me acabó el tiempo, pero como yo tengo el micrófono, gloria a Dios. Y si saben cómo soy, ¿para qué me invita? Dijo aquel. Pero yo quiero orar para alguien, por alguien que quiera decir: yo quiero ese cerco de Dios en mi vida. Yo quiero el cerco de Dios en mi matrimonio. Yo quiero el cerco de Dios en mi negocio, en mi trabajo, en mi familia. Yo quiero el cerco de Dios en mi casa. Alguien levante sus manos. Yo quiero invitarle: venga a este altar, por favor. Venga con su esposo, su esposa ahora. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Oh, mi hermano, si tú eres un siervo de Dios, si tú eres alguien que cuidas tu intimidad con Dios, tú tienes que estar seguro que hay un cerco de Dios en tu vida. Y si Dios ha permitido que el enemigo toque algo de tu vida, eso no es para destruirte. Dios te va a promover. Dios te va a promover. Dios te va a promover. Levante su voz. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Pastores, con todo mi amor, yo le pido si puede orar por esta congregación. Pastores, vamos a orar por esta iglesia, por cada hermano, por cada hermana ahora. Oh, Señor, tú estás rodeado. Hay una gloria de Dios en tu vida. Estás rodeado por la gloria de Dios. Oh, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Abre los cielos, Señor. 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 Vamos, levante su voz ahora. El cerco de Dios te va a proteger. El cerco de Dios te va a proteger. Levanta el cerco a través de tu oración. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Y la voy a pasar ya. Y a bacaya ya. Dios, llena, Señor. Llena, Señor, con tu presencia. Llena, Señor, con tu gloria. Llena, Señor, en el nombre de Jesús. Tú no puedes dejar de orar. Tú no puedes dejar de orar. En el nombre de Jesús. En
el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor. Levanta un cerco, Señor, de protección. Levanta un cerco de protección, Señor. En el nombre de Jesús. Y Señor, levanta un cerco, Señor. Levanta un cerco, Señor. En el nombre de Jesús. Y Señor, llena, Señor. Aleluya, 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 aleluya. Alguien alaba al Rey Jesucristo. La invitación esta noche: no dejes de orar para que el cerco de Dios siempre proteja tu vida. No dejes de orar para que el cerco de Dios proteja tu matrimonio. No dejes de orar para que el cerco de Dios proteja a tus hijos. Papá, mamá, pastores, no podemos dejar de orar e interceder para que Dios proteja a los que amamos. En el nombre de Jesús. Yo quiero invitar por un minuto más. Levante sus manos. Alabe a Dios Jesús. Alabe a nuestro Señor Jesucristo. Oh, hay un muro que se está levantando alrededor de este lugar. Hay un muro que se está levantando alrededor de tu casa. Hay un muro que se está levantando alrededor de tu familia, de tus hijos, por la oración que estás levantando esta noche. Vamos, sigue levantando tu voz ahora. Oh, Dios de los cielos, en el nombre de Jesús. Oh, ese cerco no va a poder pasar el enemigo. En el nombre de Jesús. No prosperará arma forjada. No prosperará arma forjada. Ese cerco es invisible pero real. Y ahora ya vas a cantar. Y vaya a levanta tu oración esta tarde. Y cuando tu gloria desciende en un lugar, ora la tierra que venga a adorar, resucita a los muertos, sana al enfermo, tú. Dígale esta noche: queremos de ti, llenarnos de ti, Espíritu Santo. Derrama tu gloria. Esperamos por ti. Dígale esta noche: Espíritu Santo. el cerco de Dios está en medio de nosotros. La protección de Dios está en este lugar. La gloria de Dios está aquí en esta tarde. Solamente alábale y dígale: Señor, ven, ven. Dígale: ven, Señor, ven, Señor. Y ven, oh, gracias, mi Dios. Espíritu Santo, ven, ven. Llena este lugar. Yo estoy rodeado De una gloria que no ve, sin mirarte yo no sé.
Una última vez dígale: estoy rodeado. Gracias te damos, Señor, esta noche por tu palabra. Solamente un minuto más, dígale: Señor, que esta palabra no caiga en tierra infértil esta hora. Que esta palabra pueda caer en nuestras vidas, germinar y dar frutos, Señor. Tu palabra dice, Señor, que jamás vuelve vacía la palabra que tú has dado. De hoy en adelante vamos a levantar vallado a través de la oración. Vamos a levantar muros de oración. Vamos a levantar cercos de oración. Por mi familia, por mi matrimonio, por la iglesia, por los hijos, por los líderes, por los pastores. Este es el grupo de hermanos que nos vamos a poner en la brecha, a orar e interceder los unos por los otros. Oh, gracias, Rey de la Gloria. Te alabamos, te bendecimos y te exaltamos, Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Démosle fuertes palmas, hermanos, a nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Qué hermoso tiempo. Amén. Gloria a Dios. Qué hermoso tiempo, hermanos, esta noche. Dios les bendiga a todos. Pero continuamos, hermano. Esto no queda acá. Y yo le invito, hermanos, de que por favor tengamos ese deseo de quedarnos hasta el final, hermanos, de nuestra confraternidad. A las 9 aproximadamente, si Dios así lo quiere, hermano, y si el Espíritu dice un poquito más, pero estamos sujetos a un horario, hermanos, y queremos respetar ese horario. 30 minutos, en 30 minutos venimos nuevamente, hermanos, para comenzar nuestro segundo culto.